instalado los sillones para dar paso al próximo panel que hemos titulado Energías limpias y descarbonización en minería. Antes de dar paso a la conversación, quiero dejar con ustedes a nuestro expositor, al señor Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. El señor Llobet fue viceministro de Energía y Minería durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entre los años 2013 y 2014 se desempeñó como ministro del Trabajo y Previsión Social y antes como subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Desde marzo del año 2022 forma parte del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia en calidad de Distinguished Visiting Fellow. Recibamos con un aplauso al señor Juan Carlos Llobet. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Tengo 15 minutos, a pesar de que este reloj dice 5. Le vamos a decir a la producción, me deben 10 minutos. Quise titular esta charla como Between a Rock, ya que vamos a hablar de minería, and a Hard Place, como el título de una canción. Y es básicamente una introducción a lo que vamos a discutir con más calma en nuestro panel. Déjenme hablar primero de lo que yo creo que es el Hard Place, el lugar difícil en el que está Chile. El diario de ayer, el Mercurio, publicó como titular las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional que muestran que Chile va a crecer en los próximos años menos de 2% y menos que el mundo. ¿Okay? Nuestra economía está estancada hace más de una década. Ahí están los datos, las tasas de crecimiento de los últimos años, la evolución de la inversión, la formación fija de capital bruto, bruta de capital fijo y la evolución de las exportaciones. Nosotros somos una economía abierta al mundo. Hace 10 años que nuestras exportaciones están básicamente planas. El crecimiento, no tenemos tiempo para profundizar, pero es lo que más importa para reducir la pobreza y para generar equidad. Cuando uno mira lo que pasó en nuestro país entre el 90 y principios de los 2000, más del 90% de la reducción de la pobreza fue gracias al crecimiento económico. La política social hizo apenas el otro 8%, y esa política social solo existe si hay recaudación fiscal que depende del crecimiento. Esa estancación o este estancamiento genera un problema que se está incubando de descontento. Ustedes pueden ver los números, pero el 50% de los ocupados en Chile tienen ingresos de menos de 582.000 pesos. La mitad de los hogares dice que llega a fin de mes con dificultad. 1 de cada 5 chilenos, el 20% apenas, dice que sus esfuerzos se recompensan y así. La población está endeudada, 1/3 de los empleos son informales. Salir de ese estancamiento económico es un enorme desafío en cualquier circunstancia, pero yo creo que es especialmente difícil cuando además estamos en un contexto de cambio climático. No tenemos tiempo para profundizar, pero lo quieran o no lo quieran los que niegan el cambio climático, la temperatura del planeta está subiendo, ahí están los datos, año por año, mes por mes, no importa cómo lo veamos, la temperatura de la Tierra sube y sube. Sube la temperatura del aire, sube la temperatura del océano, y salvo que hagamos las cosas de otra manera, este problema va a seguir profundizándose y le vamos a dejar un legado muy negativo a las futuras generaciones. El expresidente Obama decía, lo sintetizaba bien, decía, nuestra generación es la primera generación que va a sentir las consecuencias del cambio climático, pero es la última generación que puede hacer algo a tiempo para frenarlo. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Hay una guerra comercial, hay guerra en Ucrania, en Medio Oriente, tenemos problemas en Chile, hay polarización política, pero este es el problema más grave que tenemos y la principal deuda que tenemos con la futura generación. Hay algunos que creen que no tenemos cambio climático, igual como algunos pensaban que en algún momento que la Tierra era plana, o algunos creen que las vacunas generan daño más que salvan vidas. Y otros creen que existe el cambio climático, pero que la solución para frenarlo es dejar de crecer. Esto lo vimos en la convención en Chile. Se nos olvida porque ha pasado el tiempo, pero una buena parte del texto de la primera convención constitucional proponía básicamente esta agenda, que no es una agenda de unos pocos en Chile. Hay mucha literatura en el mundo y libros escritos en torno al decrecimiento. Y yo creo que es un tremendo error. Primero, el decrecimiento es éticamente equivocado. En el mundo, déjeme darle 2 números, hay 750 millones de personas, sobre todo en África, que no tienen siquiera acceso a electricidad. El consumo de electricidad es el mejor proxy de calidad de vida.
En el mundo la mitad de la población vive con menos de $7 al día. ¿Le vamos a decir a esas personas que sigan viviendo en la pobreza? Eso es éticamente impresentable. Además, dejar de crecer es políticamente inviable, porque dejar de crecer para frenar el cambio climático, cuando más de la mitad de las emisiones, y mucho más de la mitad si sumamos a Japón y otros países desarrollados, la generaron los países ricos, decirle a los pobres que dejen de emitir para frenar un problema que generaron los ricos no tiene ninguna viabilidad política. Y si eso fuera poco, además el decrecimiento no funciona. En la pandemia, que fue el año 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron, lo que muestra esa barrita amarilla que hay ahí. No mueve la aguja. En una semana, el mes de mayo del 2020, que fue la semana en que una proporción más alta del planeta estaba en cuarentena, nosotros no íbamos a la oficina, los niños no iban al colegio, fue como un ejercicio de decrecimiento, las emisiones globales cayeron 20%. Y necesitamos que caigan 50% al 2030 para ponernos en ruta de carbono neutralidad. Entonces dejar de crecer simplemente no funciona. Lo que tenemos que hacer no es hacer menos de lo que hacemos, es hacer las cosas que hacemos de manera distinta. Parte del problema que tenemos para resolver este dilema es que llevamos años en que el mundo empresarial, el crecimiento económico, el capitalismo, se ha visto como el enemigo de la agenda ambiental. Y es verdad, muchas actividades económicas en el pasado generaron impactos negativos al medio ambiente. Perdone, yo no soy un gran dibujante, se lo pedía a ChatGPT, ¿sí? Y es verdad, ¿no es cierto? Y la industria minera en el pasado, y en algunos lugares del mundo todavía hoy día, genera impactos ambientales negativos. Y lo que ha hecho el mundo ambiental de vuelta es golpear a la inversión. Y en Chile cada día es más difícil hacer proyectos en buena parte porque el mundo ambiental se opone al desarrollo de proyectos en nombre del medio ambiente. Pero yo creo que esa manera de mirar el problema está completamente obsoleta. La pregunta es, ¿podemos hacer algo más inteligente que seguir peleando? ¿Sí? Eso también lo hizo ChatGPT, ¿no? Y yo creo que lo que podemos hacer es lo que yo en esta presentación, para salir del hard place, es the rock, ¿ya? Esa roca es la minería, pero son otras cosas también. Las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global vienen en un 80% del sector energía, que son todas esas barras, esas líneas naranjas del lado izquierdo, ¿sí? Y generan al lado derecho distintas emisiones, CO2, metano y otros. Lo que nosotros tenemos que hacer en esencia es cambiar la forma en que producimos y consumimos energía. Esa es la manera de resolver el problema climático. Ahora, la gran oportunidad es que nuestro uso actual de energía es extraordinariamente ineficiente. Este gráfico muestra en la izquierda el uso primario de energía, toda la energía que sacamos de la Tierra para ocupar, ¿ok? Y en el lado derecho es todo lo que usamos como servicios energéticos. Toda la diferencia es energía que se pierde. Se pierde la extracción de combustibles fósiles, en procesarlos, la generación eléctrica con combustibles fósiles tiene ineficiencias que se vuelven a perder, después tenemos que moverlo en barco, tuberías, cables, otros, se pierde en calor, en trabajo, en luz, en otros. De toda la energía que sacamos en esa punta, solamente ocupamos este pedazo de aquí. Es extraordinariamente ineficiente. Y la electrificación, y de algo de esto hablaron nuestros amigos de Colbún, ante la electrificación, es decir, el uso de electricidad renovable para reemplazar los combustibles fósiles, es la manera de resolver el problema. En esencia, ¿por qué? Porque es muy eficiente. Es muy eficiente. Si ustedes verán uso de electricidad, cuando generamos electricidad con combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural básicamente, versus cuando la producimos con renovables, las renovables son entre 2 y 3 veces más eficientes que los fósiles en generación eléctrica. Cuando ustedes hacen esa comparación en calefacción, por ejemplo en nuestras casas, nuestras oficinas, la generación con bombas de calor o aire acondicionado son entre 3 y 4 veces más eficientes que quemar gas natural, por ejemplo, o petróleo, o parafina. Y en el transporte también son entre 2 y 4 veces más eficientes. Entonces lo que tenemos que hacer no es transportarnos menos, calefaccionarnos menos, iluminarnos menos. Es producir esas cosas que necesitamos para vivir mejor y sacar a la gente de la pobreza, hacerlas de otra manera, ¿sí? El sector transporte, y no necesitamos magia para esto, porque la tecnología ya ha avanzado. El costo de producir electricidad con el viento, con el sol o el costo de la batería ha caído extraordinariamente rápido en los últimos años.
Ya no es verdad que adoptar estas tecnologías es más caro, es más limpio y además es más barato. El sector transporte es un gran ejemplo. El sector transporte va a crecer, la estimación de la Agencia Internacional de Energía va a crecer se va a duplicar al 2050. Y el consumo de energía, que es lo que muestra estos gráficos, esas son unidades de energía, va a caer casi 40%. ¿Cómo puede ser eso? Es porque los vehículos eléctricos son muchísimo más eficientes que los vehículos de combustión interna. Entonces podemos transportar más bienes y servicios, y más personas, y al mismo tiempo consumir menos energía y generar menos emisiones. Ahora, para desplegar, y Chile, entre paréntesis, en el sector energía ya está haciendo las cosas bien, este es el potencial de Chile en solar y en eólico, calidad del recurso eólico, calidad del recurso solar, somos literalmente el país con los mejores recursos solares y eólicos del mundo, y además tenemos recursos muy abundantes. Podemos construir 80 veces el tamaño de nuestra matriz actual, que equivale al doble de la matriz americana. ¿Okay? Y en energía lo estamos haciendo bien, tenemos desafíos, vamos a hablar de eso en el panel, pero nuestra matriz ya generó el 70% de la electricidad con renovables el año pasado y fuimos el país en 2023 del mundo con mayor proporción de generación solar. ¿Ya? Ahora algunos dicen, bueno, pero esta cosa va a tener otras demandas, no vamos a usar tantos fósiles, pero vamos a necesitar muchos paneles solares. Bueno, aquí hay una comparación. Un portacontenedor lleno de paneles solares, esos paneles solares pueden generar en su vida útil la misma cantidad de energía que 50 buques llenos de gas licuado, natural licuado, o de 100 grandes barcos con carbón. ¿Sí? El desafío que tenemos es que para desplegar esa energía limpia necesitamos muchos más minerales. Cuando ustedes miran la parte de arriba, por ejemplo, transporte, la barra de la izquierda, que es el color más celeste, es cobre, y son kilos, ¿sí? Entonces, un auto de combustión interna, un auto convencional, necesita 25 kilos de cobre. Un auto eléctrico necesita más de 50. Y si uno mira abajo, distintas tecnologías de generación eléctrica también necesitan las nuevas, viento y sol, muchísimo más cobre que nuclear o carbón, por ejemplo. Entonces, en la medida que nosotros limpiamos nuestra economía, vamos a necesitar muchísimos más minerales. Y ahí están las proyecciones de demanda de cobre, de litio, de cobalto y otros. Y nosotros tenemos, como ustedes saben, las mejores y las mayores reservas de cobre y de litio del mundo. Algunos dicen, bueno, pero no queremos pasar de un mundo en que extraemos enormes cantidades de combustibles fósiles de la Tierra para ahora empezar a extraer enormes cantidades de minerales. Y yo pedí que hiciéramos este gráfico a escala. Aquí está el edificio más alto del mundo, que es tan chico comparado con los fósiles que ustedes no lo ven. Es el edificio más alto del mundo, 830 metros de altura. Esta es la cantidad de petróleo, de carbón, de gas y de petróleo que el mundo extrae de la Tierra en un año. Para que tengan una idea de los volúmenes de los que estamos hablando. Eso es lo que hacemos hoy día, cada año. ¿Ok? Y eso es lo que producimos en cobre, básicamente, eso que se ve ahí. Está hecho a escala. ¿Ya? Entonces, es verdad que vamos a consumir mucha minería, pero no tiene ninguna relación con los órdenes de magnitud que extraemos de combustibles fósiles. Aquí hay otro ejemplo. Esa cantidad de material que hay acá abajo, este cubo celeste que hay acá, es la cantidad de minerales que se necesitan para una batería que durante su vida útil va a permitir que un auto se transporte los mismos kilómetros que se transportaría quemando todo este petróleo. ¿Ok? Entonces, es verdad, vamos a necesitar minerales, pero va a ser mucho más eficiente la economía del futuro, que depende más de los minerales, que la economía del pasado, que depende más de los fósiles. Ahora, hacer minería en Chile es cada día más difícil. Eso muestra lo que pasó en nuestra producción de cobre entre el 90 y el 2004, que se multiplicó por 3,5 veces casi en 15 años. De entonces hasta hoy día básicamente está plana y ha empezado a caer. Eso es en parte porque las leyes de los minerales han ido cayendo y hay que mover más cerro, más tierra para producir el mismo cobre, pero también porque la oposición de los grupos ambientales es cada vez más dura. Los tiempos de desarrollo de la minería pueden superar las 2 décadas en algunos países del mundo. En Chile aquí veo varios que han hecho ese esfuerzo y saben de lo que estoy hablando. Si nosotros nos oponemos a la minería en nombre del medio ambiente, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar haciendo más caros los minerales y haciendo más lenta la adopción de las tecnologías limpias que lo necesitan y que son esenciales para frenar el cambio climático. Esto es lo que muestra este gráfico. Este gráfico muestra cómo cayeron los costos de las baterías de litio en el tiempo, muy aceleradamente. Y la barrita que ustedes ven abajo, esta barrita que ven aquí, esta gris de abajo que apenas se ve, es qué porcentaje del costo total es el material del cátodo,
que son los minerales más críticos, el litio, digamos, ¿sí? Hace 12 años era irrelevante el costo de los minerales. Los otros componentes del costo eran los que hacían que las baterías fueran caras. Y la tecnología permitió que los otros componentes del costo cayeran aceleradamente, como ustedes ven ahí. Pero como nos ha costado hacer minería y el costo de los minerales ha subido, del costo total de una batería, en los últimos años los minerales han representado entre un 25 y un 30%. El desafío de seguir bajando el costo de las tecnologías limpias depende en buena parte de la minería. Entonces, si frenamos la minería, desaceleramos la transición energética. Y con esto termino. Yo creo que Chile tiene una oportunidad extraordinaria, no solamente en energía, en minería. Esos son sectores que pueden gatillar otros sectores. Producción de acero verde, podemos producir explosivos, podemos producir baterías térmicas, podemos hacer fertilizantes, podemos desalar agua, instalar data centers, hacer hidrógeno, combustible sintético. Pero eso pasa por entender que esta supuesta tensión, vuelvo a mis monos de ChatGPT, entre el empuje empresarial, la inventiva, el emprendimiento y el medio ambiente no tienen que estar permanentemente en choque. Tenemos que ser capaces como país de ponernos de acuerdo en que podemos aprovechar nuestro potencial en recursos naturales, volver a impulsar el crecimiento, ayudar a reducir las emisiones y así dejar al mismo tiempo un legado de optimismo, de prosperidad y de cuidado del planeta para las futuras generaciones. Gracias. Muchísimas gracias a Juan Carlos Llobet por esta presentación. Le he pedido que permanezca en el escenario y tome asiento para ser parte del panel que será moderado por Katy Uribe, Head of External Affairs en Albemarle, y quien, como dije, va a ser la moderadora de este panel que hemos titulado Energías limpias y descarbonización en minería. Katy cuenta con una vasta experiencia en el diseño e implementación de estrategias institucionales y políticas públicas micro y macroeconómicas. Fue vicepresidenta corporativa de comunicaciones y marketing en Banmédica y consejera del directorio de AmCham. Recibamos con un aplauso a Katy Uribe. Bueno, voy a introducir el resto de los miembros del panel para que por favor vayan subiendo. En primer lugar, tenemos de Wärtsilä, Silvia Zumarraga, por favor. Ella es gerenta de Latinoamérica y el Caribe de Desarrollo de Mercado. Por favor, adelante. Un aplauso, por favor, para Silvia. También quiero presentar a Ignacio Muñoz, responsable de soluciones industriales para ABB. Adelante, por favor, Ignacio. Diane de Galvet, directora de estrategias y soluciones digitales de ENGIE Chile, por favor. Un aplauso para Diane. Y Felipe Toro, subgerente de eficiencia energética de Antofagasta Minerals. Por favor, adelante, Felipe. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante la presentación. Creo que nos deja con un poco de optimismo, que efectivamente hay un camino que nos permita crecer y también mitigar los efectos del cambio climático. Y en particular, Chile está en el centro de esta posibilidad y lo podemos usar incluso como palanca del crecimiento y el desarrollo hacia adelante. Así que en ese sentido, quería partir preguntándole a Diane de ENGIE, que sabemos que justamente es una empresa que se está transformando y tiene el compromiso fuerte de salir del carbono a 2026, o sea, el próximo año. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más de su plan de transformación y cómo están abordando también la confiabilidad del suministro en Chile? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. Entonces, primero, gracias por la consulta, Katy. Muchas gracias por la invitación. Va a escuchar, soy francesa, hago un montón de errores en español, entonces, por favor, no digan nada. Entonces, muchas gracias por invitarme. Es un placer poder estar presente a ExpoMin, que es un evento clave para un sector que es clave para ENGIE también. Entonces, un poco sobre ENGIE. Sí, somos una empresa de energía, de generación y de transmisión.
y estamos en un plan de transformación fuerte de nuestro portafolio de descarbonización. Entonces, sí, el compromiso es salir del carbón el año próximo, cerrando carboneras en el norte de Chile. Estamos ubicados casi todos nuestros activos en el norte de Chile, en la región de Antofagasta. Y la idea no es solamente cerrar plantas carboneras, pero hacerlo de la mejor manera posible, con acompañamiento al territorio, con apoyo a colaboradores, para que se pase de la manera la más justa posible. Pero igual es reemplazar la generación a carbón por energía descarbonizada y mucho más limpia. Entonces, el plan de transformación es invertir y desarrollar energía renovable, eólico, solar y soluciones de almacenamiento, baterías igual. Solo para dar una referencia, en 2018 teníamos 1% de energía renovable en el portafolio de generación, ahora vamos a más de 40% y a 2027 casi tendremos 70% de energía renovable de generación. Entonces, eso. Y entonces, para un suministro seguro, obviamente reemplazar fuentes que son flexibles por energía variable. Hay que invertir, bueno, invertimos mucho en almacenamiento, obviamente. También usamos nuestras centrales flexibles a gas. Tenemos centrales a gas, vamos a reconvertir una carbonera en una central a gas para poder justamente asegurar la seguridad de suministro y la estabilidad del sistema. También tenemos herramientas un poco más, no sé, técnicos como condensadores síncronos, no me pregunten cómo funciona así, es usar la inercia de la turbina de la planta para asegurar la inercia del sistema eléctrico. Entonces, hay mucha herramienta que podemos usar para ofrecer un suministro de energía descarbonizada y segura. Entonces, eso. Muchas gracias. Ignacio, sabemos que ABB es un líder de tecnología en electrificación, automatización, pero ¿de qué tecnologías estamos hablando cuando hablamos de descarbonización en la minería? ¿Qué nuevas tecnologías existen hoy que puedes ofrecerle al mercado minero? Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que la presentación de tuya, Juan Carlos, es súper decidora en cuanto al desafío que tenemos, porque necesitamos minar más, hacerlo de una manera más limpia. Y la verdad es que tecnología no es que estemos pensando en nuevas tecnologías como un rocket science, ¿ya? Nosotros en ABB tenemos un portafolio que le llamamos el eMine, en cómo aportamos en la minería a poder descarbonizarla. Y el área donde mayor aporte hay en términos de gases de efecto invernadero en la minería es justamente el área mina, propiamente tal. Sabemos que está el área mina, ¿cierto? Y después una procesadora, una planta de beneficio, una concentradora. Hay también otras áreas que consumen alta energía, una planta desaladora, etcétera. Pero el área que más colabora en términos de emisiones es el área mina. Entonces, pensando en eso, ¿cómo podemos apoyar allí? ¿Y por qué hay gran aporte de gases de efecto invernadero allí? Es por el transporte de mineral, ¿cierto? Que tradicionalmente se hacen camiones que consumen diésel, estos grandes camiones de 300, 350 toneladas, unos CAEX. Entonces, en ABB estamos promoviendo ya hace un buen tiempo en cómo acompañar a los OEM, a quienes producen vehículos, ¿cierto?, de transporte mineral, para poder convertirlos a vehículos eléctricos, propiamente tal. Ya hoy día los distintos fabricantes están avanzando en poder tener camiones a batería, ¿cierto? No están disponibles hoy en día, pero sí están avanzando en ello. Y sí tenemos tecnología hoy en día que en los años 80 ya se usaban por otros motivos, ¿cierto? En Sudáfrica, por ejemplo, por el precio del diésel, y hoy día tenemos, por ejemplo, sistemas de asistencia a trolley, o sea, un camión que tradicionalmente funciona con consumo de diésel, podemos en los lugares donde más hay consumo de diésel suministrarle la energía eléctrica, y de esa manera abatir las disminuciones de la empresa minera, ¿ya? Y en el fondo es cómo adaptar esa tecnología que es probada ya desde los años 80 a los requerimientos actuales. Un camión de grandes dimensiones con consumo de potencia relevante y cómo podemos tenerlo
para la industria minera en Chile adaptada de esa manera. Pueden entregar grandes niveles y flujos de energía rápido a través de un sistema de asistencia trolley o sistemas de carga rápida que están súper desarrollados hoy día para los vehículos eléctricos en la ciudad, pero para vehículos de gran envergadura como un camión de transporte de material. Súper, gracias. Y bueno, aprovechemos de pasar a Felipe, que hablando de la mina, ¿cómo viene en Antofagasta Minerals? O sea, ¿cómo están gestionando la energía en Antofagasta Minerals? ¿Y cómo están pensando con la nueva ley de eficiencia energética, norma ISO 50001? ¿Dónde pueden incorporar nuevas tecnologías como las que menciona ABB? Sí, bueno, muchas gracias, Ruth. Aprovecho a saludar a todos y agradecer también la participación acá y la presentación que hizo Juan Carlos. Bueno, bien lo que comentaban ustedes, o sea, nosotros es primordial el tener energía renovable. Nosotros nuestra matriz energética es 100% renovable contra el año 22. Fue un compromiso bastante complejo el que tuvimos que asumir en ese entonces y hoy en día, obviamente, el sistema nos demanda hacer mejor gestión energética y esto con los compromisos que tenemos como país de ser carbono neutrales. Nosotros tenemos como meta ser carbono neutrales al 2050 y metas a mediano plazo, el 2035, reducir un 50% de nuestras emisiones de alcance 1 y a 2030 bajar un 10% de nuestras emisiones de alcance 3. Por lo tanto, estamos abarcando la huella completa de lo que se refiere a emisiones y también de manera interna la gestión energética. Así como mencionaba Ignacio, la implementación de tecnologías que electrifiquen los procesos mineros es parte de lo que estamos haciendo. De la electrificación tenemos una prueba durante este año que deberíamos poner en marcha, un camión trolley en Minera Los Pelambres. También estamos viendo requerimientos de calor a futuro para procesos que mejoren la lixiviación de minerales sulfurados, que eso también va a requerir gran cantidad de energía en términos de calor, y también estamos viendo hoy en día lo que es la gestión energética, o sea, producir lo mismo que estamos hoy en día con un menor consumo energético. Y eso es algo complejo hoy en día de hacer, dado que si lo analizamos con el plan de mitigación del cambio climático que fue presentado durante el año pasado en energía, se le pone una gran carga a lo que es eficiencia energética, pero también uno puede analizar en eso que hay proyectos que van a ir un poco en buen chileno pisando estas medidas. Probablemente lo que declaremos como eficiencia energética va a ir tomando proyectos de electrificación, así que vamos a tener que ir viendo cómo esa meta la vamos a ir construyendo y realmente comprometernos a hacer una reducción. Entonces, obviamente las tecnologías que nos puede proveer suministradores como Engie de energías renovables 24/7 nos va a ayudar a que la minería sea 100% electrificable. Ese es el gran desafío hoy en día. Tuvimos un blackout hace 2 meses, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí con la producción de nuestro país si estamos 100% electrificados? ¿Qué va a ocurrir con los nuevos productos que nosotros compremos? Vamos a ir por un nuevo estándar, por ejemplo, hoy en día en el plan de eficiencia energética de motores de alta eficiencia, que hoy en día no es algo que hoy en día veamos, pero que dentro de la industria abarcan el 70% del consumo en energía eléctrica. Entonces, ahí tenemos que cambiar un poco la mirada y la construcción, de un poco también haciendo análisis de lo que decía Juan Carlos. O sea, queremos hacer las cosas de manera distinta para tener un mejor futuro en esa línea. Es súper importante el tema de la confiabilidad del sistema. El blackout nos pegó un golpe duro. Creo que es una de las críticas que tradicionalmente también se ha hecho respecto a los renovables y frente a una situación tan crítica también nos dejó un desafío importante hacia adelante. En ese sentido, Silvia, ¿cómo ves tú los desafíos de confiabilidad de suministro precisamente, especialmente para clientes industriales y mineros en el proceso de transición energética, mirando el mediano plazo, 5 a 10, 15 años? Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Antes de contestarte la pregunta tan directa, me gustaría remontar un poquitito. Y estoy 100% de acuerdo contigo y con Ignacio anteriormente en su presentación. Chile es pionero en términos de energía renovable y como todo pionero va a tener que sufrir algunos desafíos que los otros países quizá podamos aprender de esos desafíos. Ahora bien, si bien tenemos una cantidad de energía renovable, como bien vos explicabas y anteriormente, más que cualquier otro país, el tema es que si no se ocupa y no se utiliza toda esa energía y la estamos botando por H o por B o no estamos integrando esas energías, al final del día pueden ser lo más barato posible, pero al sistema le van a costar.
al tener tanta cantidad de energía renovable, automáticamente hace que las energías tradicionales térmicas tengan que operar en otra funcionalidad. Y Ignacio tenía el speaker anterior de Colbún tenía un gráfico donde se muestra que esas energías o esas capacidades tienen que subir y bajar tratando de acompañar a las energías renovables para que puedan ser aprovechadas. Mas, sin embargo, en este país, y es uno de los pocos países, hago 150 más o menos estudios de Power System Analysis, de análisis del sistema eléctrico. Este país tiene, las plantas de gas son más antiguas que las de carbón y estamos planteándonos de retirar las plantas de carbón. Estas plantas y las de gas existentes son plantas muy inflexibles que no tienen el poder de subir y bajar cuando se las necesitan. ¿Perdón? Depende de la escuela. Tal cual. En octubre del año pasado, y los invito a todos a que reciban una copia de este estudio, hicimos el estudio donde identificamos que Chile estaba en un momento de inflexión y era cuestión de tiempo, que la confiabilidad del sistema ya estaba comprometida. Lo que nunca anticipamos, porque no tengo la bola de cristal, es que el 25 de febrero Chile iba a tener un blackout y un blackout total. Eso significa que tenemos que poner más atención lo antes posible. Sí hay una concepción de que vamos a poder resolver todos estos problemas con almacenamiento por baterías. De hecho, mi compañía, parte de nosotros, estamos en el tema de storage, pero no va a ser suficiente porque los requerimientos de estabilidad son muy puntuales y lo más importante aquí es identificar no solo las bondades de ciertas tecnologías, sino los limitantes. Tú hablaste de condensadores sincrónicos. Perfecto, eso va bien. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos control de frecuencia, necesitamos inercia, cortocircuito y fundamentalmente black start. El problema de aquí de Chile, que aunque tuvimos 24 horas para restablecer por ley el sistema y a algunos le tomó 3 días o más, ese costo es invaluable. Entonces, esa recuperación tú no tienes hoy los activos y Energy Storage no va a ser la solución para estos desafíos. Es la combinación de Energy Storage y plantas flexibles, firmes, que traigan a la mesa esa confiabilidad. Así que, en mi opinión, es muy importante saber las bondades de estas tecnologías como storage, pero hay que saber las limitantes o vamos una vez más a estar minimizando los riesgos. Buen interesante desafío ahí. Miro también a Diane, que ¿cómo ves tú este desafío? O sea, ¿es necesario efectivamente sumar plantas flexibles? ¿Cómo minimizar el riesgo? Siempre va a haber algún riesgo inevitablemente, pero ¿cómo ves el tema? Y también el tema de la costo-efectividad, porque también no hay inversiones infinitas como para resolver todo posible riesgo. No, sí, comparto lo que dijiste, Silvia. Es un conjunto, se dice así, de soluciones. Obviamente, almacenamiento apoya a tener una estabilidad del sistema, a poder, no sé si se dice pilotear, pero el suministro de energía solar en hora no solar, se puede decir así. El gas es una clave de la transición y qué bueno que sea adentro del plan de descarbonización del gobierno que se debe publicar, pero sí, es una solución y estoy de acuerdo, hay que ciclar mucho las plantas de gas, pero son parte de la respuesta
para mantener la estabilidad y la seguridad del sistema. Entonces, almacenamiento sí, gas igual, y herramientas que se están desarrollando, como el condensador síncrono. No hay solución mágica, sino me imagino que Engie lo haría, pero sí, estamos desarrollando diferentes sistemas para poder justamente hacerlo mejor. Igual me imagino que hay cambios regulatorios que se van a necesitar para poder reconocer y remunerar este tipo de servicios que se renden al sistema. Entonces, hay todo un conjunto de acciones que tomar para poder esto, pero estamos en esto. Una clave para justamente poder seguir desarrollando energía renovable. Y Ignacio, también me interesa, a ver, en general, ¿estamos preparados como para de verdad transitar hacia una minería que utiliza energías limpias? ¿Y por qué cuando hablamos de descarbonización hablamos de colaboración también? Sí, yo creo que, a ver, de estar preparados, podríamos ponernos catastróficos, digamos, pensando en lo que nos ocurrió ahora este año, en este blackout. Son desafíos. Nosotros en la empresa a veces decimos estamos llenos de desafíos, llenos de oportunidades. Yo creo que sí, tenemos como país un plan de descarbonización a largo plazo. ¿Ya? Tenemos como país también un plan de eficiencia energética. Yo creo que lo que tú dices, digamos, de colaboración es clave en el sentido que no solo se trata de esperar nosotros como industria, digamos, de esperar que un gobierno, un Estado tenga un plan, digamos, que alinee a una industria y a los actores de dicha industria, sino que nosotros como actores también tenemos que estar alineados en este sentido. O sea, nosotros como ABEP podemos poner cierta tecnología, pero no lo vamos a lograr si no tenemos la energía suficiente y con la resiliencia suficiente para alimentar los requerimientos de la minería. ¿Ya? Digamos, hoy en día la potencia instalada efectivamente, hoy en día tenemos muchísimo mayor porcentaje de generación de energía verde, en el sentido renovable, ¿cierto? Y no basado en combustibles fósiles, y eso perfecto, hemos hecho un súper buen trabajo allí, pero el desafío es cómo todavía con aquellas energías que estamos utilizando en diésel, como decía recién en el área de la mina, cómo las transformamos a otras. Puede ser energía eléctrica, puede ser hidrógeno, ¿cierto? Puede ser, no sé, etanol. En Brasil están viendo si podemos tener un camión de etanol que es cero contaminación en el sentido de gases de efecto invernadero. Entonces, la colaboración es eso, ¿cierto? No lo podemos resolver solos, nosotros u otros actores, son todos los actores que tienen que estar alineados detrás de eso. Inclusive lo que tú dijiste, digamos, pensar desde ya, no solo en la política, sino también en cómo vamos a modificar ciertos aspectos contractuales, ciertos legislativos, y eso también requiere estar preparados para poder transitar hacia allá, que no se nos caiga, digamos, por secretaría a veces un aspecto que quizás tecnológicamente podríamos tener solucionado. ¿Puedo agregar algo? Sí, no, yo quería decir dos cosas cortitas nomás. La primera, que es más política quizás, y que está implícito en lo que estamos hablando, pero yo creo que sí es verdad, como yo creo que estamos todos de acuerdo, que quizás la mayor fuente de aumento de demanda de minerales va a ser la transición energética, digamos. Y al mismo tiempo es la mayor fuente de legitimidad para hacer minería, creo yo, ¿no es cierto? Si eso es verdad, yo creo que la minería tiene un desafío extraordinario de limpiar sus propias operaciones. O sea, es muy difícil que la minería haga el caso frente a la sociedad de que va a suministrar los minerales que se necesitan para limpiar el planeta, si al mismo tiempo sigue quemando por un plazo demasiado largo diésel y generando problemas. Entonces, yo creo que la minería tiene conciencia de eso. O sea, los contratos de suministro eléctrico se han limpiado de manera muy acelerada, y eso ha tenido beneficios para la minería, pero el crecimiento de la demanda por renovables de la minería ayudó a impulsar el desarrollo del sector energético. O sea, la colaboración ahí está muy clara. En agua la minería está haciendo enormes avances, está empujando el carro de la desalación de agua y una serie de otras cosas, pero yo creo que el desafío principal son los camiones diésel, creo yo. Si uno proyecta que es como la mitad de la fuente de emisiones,
Pero yo creo que esa es una cosa que la minería tiene que profundizar esfuerzos en esa área. Yo sé que la tecnología es difícil, pero yo creo que es esencial eso. Y lo segundo, respecto al sector energético, esta es una transición. Y cuando uno dibuja las transiciones, las presentaciones, claro, uno hace una línea bonita, ¿no es cierto?, del punto actual al futuro, pero las transiciones no son así. Las transiciones tienen saltos, ¿no es cierto? Vamos a cometer errores porque está cambiando al mismo tiempo, bueno, el clima, desde luego, pero la aceptación de la sociedad de lo que estamos haciendo está cambiando la tecnología de manera muy acelerada, tenemos que ajustar la regulación, las compañías tienen que ir ajustando sus modelos de negocio, y cuando todas esas cosas cambian al mismo tiempo y son complejas, digamos, es obvio que nos vamos a equivocar. Y yo lo digo porque a raíz del apagón que tuvimos en febrero, mucha gente dijo, no, es que ahora está todo malo, tenemos que hacer todo de nuevo. Yo creo que hay que poner la pelota contra el piso, como dicen los futbolistas, analizar qué pasó, corregir lo que se haya hecho mal. Pero esto es una cosa que va a tomar tiempo, vamos a cometer errores. En el sector energía, yo quiero creer que de a poco en el sector minería en Chile tenemos un acuerdo de qué es lo que queremos hacer en el largo plazo, cosa que parece obvia, pero no es tan obvia en muchos sectores. Y lo importante es tener una visión clara de futuro, compartida, pensar con visión de largo plazo y sostener los esfuerzos en el tiempo, porque si estamos cambiando la política cada rato, las cosas no funcionan. ¿Y puedo yo agregar algo? Hablando de colaboración y de seguridad del sistema, no sé cómo olvidé, obviamente, invertir en la transmisión, en la red eléctrica de Chile, un desafío prioritario también. Yo te quería agregar que con varios temas asociados a lo que es la transición, porque en los consumos energéticos, o para algunos datos, el 60% del consumo de diésel aproximadamente lo dan los camiones mineros, obviamente son nuestra mayor fuente de emisiones, y en general del orden del 30-40% es el energético total de lo que es en una faena minera. Entonces la electrificación, que si bien viene a ser un proceso más eficiente como se mostraba anteriormente, donde en vez de tener un 40% de eficiencia en un equipo diésel, vamos a tener un equipo con un 90% de eficiencia, si es que 100% eléctrico, nos va a permitir ir descarbonizando nuestra matriz, y nosotros requerimos de energía que sea eficiente, pero también de que nuestros costos se mantengan limitados. Hoy en día tenemos costos de suministro eléctrico mayores en Sudamérica, asociados a otros países, nos quita competitividad y nosotros necesitamos mantener que nuestros minerales se mantengan en un precio bajo. Entonces, esto también nos obliga a nosotros a mirar un poco de manera diferente el cómo vamos a suministrarnos de nuestra energía. Y no solamente la manera tradicional, probablemente donde hay que nosotros hacer inversiones. Hoy en día tengo mucho en boga el querer desconectarse de la red, cómo lo podríamos hacer, qué tecnología nos permitiría hacer eso, porque tener costos de sobre $60 hoy en día en lo que es energía solar, obviamente habilita, pero ya se te suma casi el doble de todos los otros costos. Entonces, lo que nosotros también buscamos aquí es también las tecnologías, cómo incorporamos a los proveedores que también nos entreguen, oye, tú haces siempre bombeo, ¿qué tal si aprovechamos la gravedad? O sea, ir buscando otras formas de aminorar, hacer la misma función, pero con otro tipo de tecnología, y por eso también es el valor que tenemos nosotros de innovar. E innovar significa también equivocarse, y equivocarse mucho. Nosotros también hace unos años tuvimos un boom de lo que era el hidrógeno. Bueno, aquí Juan Carlos también potenció harto eso, y nosotros también confiamos en eso y nos fuimos dando cuenta en el camino que el hidrógeno requiere muchos pasos previos para poder habilitarlo, y en este sentido nosotros también participamos en una prueba de hidrógeno junto con Engie y otros proveedores. No nos fue tan bien como quisimos, pero nos fuimos dando cuenta que para poder hacer eso requeríamos ciertos pasos. Lo mismo nos está pasando con la electrificación. Hoy día estamos haciendo una prueba junto con ABB, junto con Komatsu, y vamos a entender cómo esta electrificación en una faena minera, no solamente el requerimiento energético, sino que la funcionalidad que va a tener en la operación, los cambios que va a tener en seguridad, cómo la regulación nos va a ayudar, cómo bajamos los procesos de habilitación de esto, también es importante porque a veces nos quedamos muy trancados en temas burocráticos, y eso también es relevante, el acelerar esa cartera. Sí, no, hay muchos desafíos, y me gustó el concepto de Juan Carlos en el sentido de que esto es una verdadera revolución industrial, y por lo tanto va a tener pasos para adelante y pasos para atrás, y se van a equivocar, van a haber pasos en falso, etc. Eso es importante que lo recordemos, y que también con todos nuestros stakeholders, o sea, también reconozcamos que esta cosa no es lineal y no es siempre eficiente y para arriba y todo bien.
En ese sentido, si cada uno pudiese transmitirle, qué sé yo, al próximo presidente o presidenta de Chile o al regulador en general, una mirada, o sea, un deseo, digamos, de qué es lo que realmente sería importante a nivel regulatorio o incluso para enfrentar este eventual conflicto entre esta perspectiva ambientalista y de negocios. O sea, ¿qué es lo que piensen que realmente podría ser una palanca para facilitar esta transición y que realmente tenga el foco puesto en el mediano y largo plazo para que esto sea lo más costo efectivo, lo más confiable y lo más exitoso posible? O sea, ¿cuál sería como ese pedido, ese deseo que realmente les gustaría que la autoridad se concentrara en resolver o qué colaboración podrían pedir como primero? Yo sé que hay una lista larga, pero ya, partamos con Juan Carlos, que yo ya parto, lo tiene que el súper primero es claro. más fácil, después ya se van a ir copando. No, yo creo que el principal desafío que tenemos es los permisos. Yo creo que nosotros tenemos un paradigma en la cabeza que está obsoleto, y es que si los permisos son rápidos, significa que son poco exigentes y que tenemos que demorarnos harto, y eso es señal de que nos preocupa el medio ambiente. Yo creo que eso es una tontería, digamos. Lo que tenemos que hacer, primero, cambiar esa mentalidad. Hay muchos países en que uno le dan plazos de aprobación de proyectos que son cortos y predecibles, porque no basta que sean cortos, tienen que ser predecibles, ojalá, y que los estándares que se exigen son muy altos. Yo creo que si nosotros, y yo siento que hoy día hay en el ambiente político chileno, siento acuerdo en torno a eso. Hay algunos que todavía se nos desmarcan un poquito, pero hay un acuerdo que yo diría que hace 5 años no existía. Y eso pasa por cambiar la manera de abordar el problema, pero también por cambiar los procesos, la forma de funcionar del Estado, la capacitación de los funcionarios, los incentivos que enfrentan, la capacidad de, cuando miramos un proyecto, evaluar sus costos, que siempre tienen, pero también sus beneficios. ¿Qué pasa con un proyecto que genera una enorme reducción de emisiones, una línea de transmisión, que es esencial para habilitar el desarrollo de las renovables en el norte? ¿Cómo ponemos en la ecuación, en la balanza, cuando le damos un permiso, los beneficios que tienen reducción de emisiones, por ejemplo? Eso el sistema no lo considera. Yo creo que si nosotros somos capaces de lograr un acuerdo en ese tema, vamos a facilitar mucho la pista para las inversiones que tenemos que hacer. Y eso no significa bajar la exigencia. No son excluyentes. Se pueden hacer plazos predecibles y cortos y al mismo tiempo ser exigentes. Si me permitís, 2 cositas, porque quisiera abordar algo que tú dijiste y empalmarlo con lo tuyo. Primeramente, tenemos que entender que en el sector minero, como vos dijiste, tiene las tarifas más elevadas. El sector no regulado de aquí de Chile tiene una mochila, y si mal no vi, está Javier Bustos aquí con nosotros. Y me acuerdo un gráfico que él tenía con el tipo con la mochila atrás. La cantidad de costos sistémicos, convengamos que la noche no son 4 horas de solar shifting, para empezar, cuando estamos hablando de storage. Vos no podés bajar las carboneras hoy día porque están todavía surtiendo unos requerimientos para estabilidad. Entonces, la gallina del huevo, no vas a poder descarbonizar más, llegaste a un punto de inflexión. Si voy a sacar las carboneras, porque hoy por hoy, ¿qué están haciendo? Mínimos técnicos, ciclan, costos adicionales de mantenimiento. Esos costos van directamente al consumidor grande. ¿Ok? Entonces, sí nos encantaría descarbonizar, no podemos porque están todavía surtiendo estos servicios. Sí empezamos a comprar un poco de condensadores sincrónicos, que es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Aunque hay tecnologías que ya la traen también incorporadas, y estamos comprando todos estos servicios. Primero, hay que identificar cuáles son los servicios que van a ser necesarios, porque no son los que necesitábamos antes. Las reservas aquí siguen siendo algo mínimo. Ya en países más avanzados, con tanta cantidad de renovables, ya no se habla de un 3-4% de reserva. Tiene que tener un 10-15%. Eso no está contemplado. La planificación es muy diferente de tener un plan de descarbonización. No estamos hablando un sector con el otro.
Entonces se cargan de costos, se hace muy ineficiente para el sector minero competir y estamos comprando todos estos servicios separados. Hoy día uno va a McDonald's y no compra la papa frita y después la Coca-Cola y después la hamburguesa. Compramos el Happy Meal, compramos el combo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son esos requerimientos y poder ponerlos juntos para que tecnologías que hoy día ya están capaces de suplir esos requerimientos tengan la posibilidad de poner en práctica y poner esos proyectos. Esos proyectos tardan, como vos decís, desde la permisiología hasta que construís, pueden pasar 3, 4 años. Entonces, es fundamental, si me decís qué me gustaría, me encantaría que el sector público dé las señales de mercado necesarias para que estas tecnologías se incorporen y a partir de ahí tener la confiabilidad necesaria, primero, para que las plantas de carbón se puedan retirar y hacer lugar para todas las renovables que hoy por hoy hay días que tienen 68% de vertimento. Entonces serán las más baratas, pero si no las usamos, al final del día el usuario final termina pagando. Costo sistémico, la ineficiencia de no utilizar las renovables y andar comprando todos estos servicios esporádicos. Felipe, tu deseo. Bueno, el deseo en realidad es que yo creo que es algo que he seguido trabajando, que tiene que ver con que no se vea que la minería es una industria que perjudica en lo medioambiental, sino que, sobre todo con los esfuerzos que hemos hecho. O sea, hay varias campañas asociadas a lo que es compromiso minero, lo que hacemos con las comunidades. Si bien tenemos una carga quizás anterior de que no nos preocupábamos tanto hace muchos años, hoy en día el trabajo con las comunidades, el trabajo con desarrollar nuevas tecnologías es algo transversal a nivel no solo de nuestro grupo minero, sino que del Consejo y de los distintos actores que hay hoy día en el país. Los mismos proveedores hoy en día están súper interiorizados, nosotros pedimos nuestras bases técnicas, el compromiso, medimos nuestra huella de carbono, tenemos un precio interno al carbono y también el tema del agua, o sea, también va a ser algo súper relevante, quizá aquí hemos dejado un poco de lado porque obviamente hemos pensado en energía, pero la desalación de agua o el bombeo de agua de mar va a requerir, nosotros nos está aumentando nuestro consumo energético del orden de un 10 o 20% de nuestro consumo. Entonces, hoy en día vamos a dejar de usar agua continental. Hoy en día tenemos el 80% de agua recirculada y de agua de mar, casi ya 100%, nos quedamos unos pocos, pero básicamente todo ese crecimiento industrial asociado a desarrollar mejor minería también requiere mayores permisos, ciertas concesiones, entender que esto tiene que ser un trabajo simbiótico en donde lo que nosotros hagamos va en directo mejor a nosotros, o sea, podemos requerir agua nosotros y nos vimos con una sequía de varios años, hoy en día estamos haciendo muchas desaladoras, quizás esto tampoco es lo mejor, pero vamos a requerir energía, no solamente para electrificar los camiones, sino que también para consumir agua, para calentarnos, para también los procesos térmicos también, dejar de depender quizás en el futuro de lo que es querosén. Coyhaique es una de las ciudades más contaminadas, entonces miramos mucho el norte, no miramos el sur, tenemos harto desafío, yo creo que es un poco desmitificar que hoy en día la industria busca más generar daño, sino que queremos hacer un trabajo colaborativo, nos preocupamos de muchos aspectos que a veces quedan invisibilizados y que hoy en día, si ustedes ven los reportes de sustentabilidad, realmente reflejan el trabajo que estamos haciendo. Así que yo creo que eso es lo que llamaría un poco a asociarnos y que las nuevas generaciones quieran estar con nosotros y trabajar de la mano. Y reconocer todo el trabajo hecho. Sí, es verdad Sí. que se ha transitado un camino bien importante en poco tiempo. El tema de la desalinización de agua también es importante. La gente no se da cuenta que eso requiere muchísima energía. Entonces, no hay una salida así fácil. No. Diane, ¿cómo ves tú el pedido, el deseo a la autoridad? Un primer deseo para mí sería que seguimos con la descarbonización, con la lucha contra el cambio climático, es lo que hay que hacer. Entonces, al ritmo que sea, pero hay que hacerlo. Justamente el uso responsable de recursos naturales, la descarbonización de los procesos, eficiencia energética, todo esto
hay que seguir, es el buen camino. Y entonces, sí, para esto mi deseo es justamente lo que dijiste tú, de seguir colaborando para esto. En Engie sí estamos descarbonizando nuestro portafolio, igual tenemos infraestructuras de suministro de agua de mar industrial que vamos a poder ofrecer justamente a la minería, soluciones así, pero vamos juntos para lograr el mismo objetivo, al final que tenemos todos de poder, no sé si no acelerar el cambio climático. Y en esto sí, permisos, regulación, acelerar los trámites, si lo puedo decir así, va a ser clave igual. Perdón, absolutamente. Más en el contexto actual de guerra comercial, yo creo que efectivamente puede ser una oportunidad en el sentido de que también todas las autoridades vean que bueno, hay cosas que no están en nuestro control, pero hay cosas que sí, y los permisos son claramente uno de ellos. Ignacio, ¿qué más puedes sumar a esta lista de deseos? Aparte de la lista de deseos de que a ver, las nuevas generaciones tengan ese ímpetu, digamos, y ganas de trabajar por una industria más descarbonizada, más verde, que como tú decías, tradicionalmente se ha visto más quizás como en confrontación con, ¿cierto? Con preservar nuestros recursos naturales. Creo que estaba pensando yo en cómo, lo que tú dijiste, cómo incluimos en la ecuación el tema de mis emisiones, ¿ya? O sea, las emisiones se pueden medir, etcétera, pero tienen que entrar de alguna manera en el negocio, ¿ah? Y para cómo estamos premiando o cómo el mercado premia la producción libre o con menos huella de carbono, digamos, versus otras. Y eso creo que es algo que tenemos que darle una vuelta también, ¿ah? No puede quedar solo al buen deseo que cuando yo compro algo diga esto tiene tantos kilos menos de CO2, ¿ah? Tiene que estar incorporado de alguna manera en el valor de mis costos, ¿ah? En los costos que yo tengo para poder hacer mi negocio. Excelente. Bueno, a menos que haya alguna última palabra que alguien quiere aprovechar el micrófono antes de hacer unos wrap-ups y takeaways. Juan Carlos, no sé si algún otro comentario final. No, yo ya hablé suficiente, no los castiguemos con más. No, pero efectivamente hay muchas ideas que han salido en este panel bien valiosas y efectivamente creo que esto de dar señales de mercado para que haya cierta certeza respecto a la estrategia país y que más allá del gobierno de turno continuemos en este camino de descarbonización y que Chile continúe siendo un líder mundial en este tema, más allá de los cambios y los desafíos que obviamente vamos a enfrentar. Esas señales de mercado me parece muy importante. Obviamente también me encantó lo de colocar también en la balanza los beneficios de los proyectos, no solo para esa localidad o ese proyecto puntual, sino que el aporte que está haciendo precisamente a la descarbonización del país y de la matriz. ¿Eso dónde está considerado en el proceso de permisos? Y efectivamente como que uno se pregunta, a ver, pero ¿cómo lo podemos también colocar eso dentro del análisis? Súper importante ese punto. El tema de también traspasar los costos a los clientes grandes creo que es un desafío y así adelante no podemos continuar haciendo eso siempre que se cargue la mano de los costos adicionales de todo esto en los clientes grandes. Ahí hay un desafío que también creo que se tiene que tomar en cuenta. Y bueno, efectivamente invertir en la transmisión. O sea, yo creo que eso también es un consenso bastante claro, que aquí tiene que haber un mejor plan de aprovechar toda la energía que se está generando y transmitirlo a donde tiene que ser usado. Eso también es un desafío de mediano plazo. Y bueno, también el tema regulatorio y contractual, creo que también ahí hay un tema a mejorar que no requiere necesariamente a la autoridad, pero es también un tema que se tiene que analizar en el mediano plazo. Y bueno, y finalmente, ver yo creo el optimismo que igual dentro de todo, creo que también lo
presentó Juan Carlos en su charla inicial, que aquí hay mucha base muy positiva para ser un líder mundial en esto. Y de alguna manera Chile tiene una oportunidad generacional de realmente transformar la forma en que todos hacemos las cosas. Y no es hacer menos cosas, sino que hacerlo de forma mucho más eficiente y también comprometernos con el crecimiento económico, porque al final eso es lo que permite el desarrollo de las personas, que al final es lo que nos interesa también a largo plazo y lo que nos va a permitir continuar esta senda de crecimiento. Así que bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar hoy día. Ha sido un placer moderar este panel y les pido a todos, por favor, un gran aplauso para todos los integrantes hoy día.